Bueno, entonces empecemos con el análisis técnico. Antes de seguir con el análisis técnico, tienen que ver que de pronto no me quedó claro en el anterior, es que el análisis técnico se refleja sobre el precio de la acción. Entonces, por esa razón, eh, quiere decir que el precio de la acción ya tiene todo el análisis fundamental sobre sí. Entonces, si los números de la acción o de la moneda, si por ejemplo esos días el dato de desempleo en Estados Unidos bajó al 1%, por decir algo, de inmediato eso se tiene que reflejar en la acción. ¿Mm? Entonces, en la acción, perdón, en la moneda. Entonces se tiene que reflejar en su valorización porque un dato de desempleo del 1% es un dato sensacional, ¿no? Espectacular. Y así sucesivamente. ¿Por qué estoy también hablando de acciones? Porque este análisis fundamental y el análisis técnico sirve para todo lo que tenga que ver en negocios. De hecho, a medida que vamos adelantando, les voy a ir contando una serie de historias sobre esto. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es con la gráfica, porque en grandes cuentas lo que queremos hacer es el análisis de la gráfica. Hay varios estilos de gráficas, de línea, de punto, como quieran mirarlo, bosque, uy, este bosque no lo había visto nunca. Bueno, hay muchos. Uno de los que más utilizan es este de acá. No me gusta. Lo utilizan bastante. Algunas personas no me gusta, se llaman barras OHLC. Pero este de aquí se llaman las gráficas de vela. ¿Mm? O sí, de vela. Creo que se llama vela japonesa. Permítame un segundo. Este se van a dar cuenta que este análisis se creó en el Japón por un vendedor de arroz, que entonces lo que hacía él era que vendía su arroz y para hacer las técnicas de análisis de mercado, digámoslo así, para mirar cómo era que estaba vendiendo su arroz en el tiempo, hacía esta gráfica. Esta gráfica, ¿cómo funciona? La de vela, sobre la cual me voy a centrar. Sobre las demás se las mencioné, pero no me voy a centrar sobre ellas. De hecho, no hay muchos análisis sobre ellas. El análisis técnico se basa en esta de acá. Sobre el análisis técnico de la gráfica de vela no me voy a alargar mucho. De hecho, es bastante complejo, tiene bastantes indicadores y no me suelo centrar mucho en él, aunque igual sirve bastante. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí estoy analizando a 30 minutos, quiere decir que cada 30 minutos cómo está funcionando la moneda, o si ustedes quieren pasar una acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo está pasando cada 30 minutos? Si las barras son, depende el programa que ustedes estén utilizando, les va a mostrar barras blancas o negras o barras rojas y verdes. Rojas, yo creo que por deducción todos sabemos que rojas quiere decir pérdidas, y verdes quiere decir ganancias. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta, este de acá se está analizando cada 30 minutos cómo funcionó la acción. Se deben estar preguntando, bueno, ¿y estas líneas de acá, que a veces son pequeñas, a veces son grandes o a veces no existen? ¿Qué está pasando con ellas? Quiere decir que la acción en este determinado momento bajó, de repente se comportó con un comportamiento bajista, mírenla hasta aquí, pero luego se alcanzó a recuperar y volvió a subir hasta llegar aquí. Entonces, respecto a la media anterior, cada barrita de estas quiere decir que estamos hablando del comportamiento de media hora que pasó. O si nos pasamos a 10 horas, o a 20, o a 30, o a 50, o a 100, o a lo que sea, entonces ya tenemos eso en cuenta. ¿Para qué nos puede servir el tiempo? También hagámoslo combinado esto. ¿Para qué nos puede servir el tiempo según eso el análisis? Si estoy haciendo un análisis minuto a minuto, personalmente no lo hago, no me gusta porque el análisis minuto a minuto en últimas no me va, o sea, no me va a decir mucho, es demasiado volátil. Entonces a mí me gusta mucho más hacer análisis eh, de, de 10, 15 y 30 minutos. ¿Qué se refiere a eso? Es mi manera de negociar, es mi manera de hacer las cosas. Y lo que me va a decir a mí después de que yo haga el análisis con esto entre 10, 15 y 30 minutos, estoy tratando de configurar el comportamiento de dicha moneda o de dicha acción
en un tiempo en el cual voy a entrar a negociar muy corto. Entonces estoy hablando de trades o de trades o bueno, o compras, como quieran, digámosle trade mejor para que la palabra en inglés nos queme, me quede más fácil, entonces, pero quiere decir como la compra-venta. Mi trade, mi negociación, el trade que voy a hacer va a ser un trade corto, el cual no está planeado para que dure más de 2 días, un día, 2 días. Si en un día o 2 días esto no se dio, no se dio en definitiva. Pero a medida que yo voy creciendo, pues estoy planeando trades más largos. Algunas personas utilizan el trade, voy a borrar esto de acá, el trade de 4 horas para tratar de determinar comportamientos más largos. Es que miren cómo cambian. Si ven, este pedacito de aquí era el que estaba analizando en media hora. Ahora miren aquí a 4 horas cómo se está comportando de diferente también, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hacemos un trade a 4 horas nos va a arrojar un análisis totalmente diferente. Más rato me voy a centrar a hablar sobre eso o en los siguientes videos. Me voy a centrar a hablar sobre eso, pero mientras tanto estoy hablando de cosas totalmente diferentes, de 4 horas, diario. Yo creo que el diario nos serviría para un trade que nosotros pensemos hacer de manera mensual. Miren que nos está marcando una tendencia diferente. Incluso, miren, mensual. Quiere decir que cada mes cómo se está comportando esto y miren cómo se está comportando. Tendencia alcista, tendencia bajista y aquí abajo en el tiempo, miren, el 2000, 2001, ¿se acuerdan? 2000 fue más o menos la época durante la cual salió la moneda y cómo se ha venido comportando en el tiempo, cómo se ha venido ajustando. Pero mi comportamiento y el que me gusta a mí y en base a lo que yo trabajo son trades que no duren más de 2 días. Y según ellos pues entonces yo voy analizando. Si ustedes han visto de repente los robots o bots como le dicen, ellos lo que hacen es completamente un análisis técnico, completamente el análisis técnico, y según eso nos arrojan probabilidades de cosas que pasen. Ningún análisis que ustedes hagan va a ser 100% acertado, ¿sí? De o sea, ustedes lo que esperan y lo que quieren deducir es que se logre llegar a una certidumbre aproximada del 70%. Un trade del 70% es un excelente trade. Entre el 70 y el 80% nadie llega porque nadie puede determinar qué va a pasar en el futuro. Y vuelvo y les pongo un ejemplo sencillo. Con los números que estaba ofreciendo Grecia o sea, entre la semana pasada, viernes, jueves, que estábamos con la incertidumbre de Grecia, ¿sí? Lo que uno hubiera pensado de repente es que la gente o que el mercado, los traders, las personas que funcionan en este mercado querían era tratar de salirse asegurándose de que no hubiera mucha pérdida en caso tal de que la nueva democracia perdiera las elecciones, y lo que significaría una virtual salida de Grecia del euro, lo que significaría una catástrofe mundial económica. Pues se analizaron todo eso. Entonces uno estaría pensando es por el terror que había mediático que de repente la gente se retirara. Aparte de eso, porque de pronto venía una tendencia bajista por acá atrás y aquí se estaba como tratando de neutralizar, y no les voy a decir el nombre cómo se llama eso, ahorita les voy a explicar otra cosita. Y aquí otra vez se estaba como tratando de estabilizar, no sé, de repente no se podía ver tan claro cómo subiera esta moneda. Y ahora fíjense, empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a escalar, a subir. Después de las elecciones que pasaron en este punto, miren, de inmediato se acabó la euforia por la moneda y se bajó de inmediato. Se bajó de inmediato porque Grecia no lo es todo, seguimos con problemas con España, con problemas en toda la zona de euro. España no termina de convencer a nadie porque la verdad España no está haciendo nada, está tratando, o sea, negociar con países tan antiguos es un problema muy grande porque tienen orgullos muy altos, ¿sí? Entonces que España, que es la séptima economía del mundo, sí, creo que es la séptima o la dos, no mentiras, ¿cuál séptima? Es la 12ª, perdón. Es la 12ª economía del mundo, la cuarta de la eurozona, y han sido colonizadores, o sea, todos estos aspectos psicológicos entran ahí para no dejar que se refleje la verdad sobre las acciones, ¿sí? Entonces, o sobre lo que está pasando. Entonces eso hace que
España crea que puede ser mejor de lo que en realidad es y termine arrojando son cosas, pues, cosas negativas, o sea, no termine manejándose lo mejor posible por sus tradiciones políticas y por sus políticos, entonces eso llega al mercado y la gente no les cree. Bueno, entonces ya terminando de hablar eso, ¿qué importancia tienen estas velas o el análisis de vela? Vamos a acercar sobre una de ellas. Entonces fíjense el comportamiento. Esta de acá, estas de acá, suelen hacer. Entonces, si ustedes, o sea, pueden analizar, pueden buscar los análisis de vela, hay uno que se llama Dragonfly y hay ciertas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir ese? No me quiero centrar mucho en eso porque de hecho no lo recuerdo muy bien cómo es todo, es bastante largo, bastante complejo, pero lo que nos dice es que cada posición de la vela nos va a dar una información. Para esto esto básicamente lo utilizan son los robots. No veo muchos traders haciendo este análisis de manera muy fuerte porque es bastante complicado de hacer. Entonces, por ejemplo, nos dice que, o sea, aquí podemos encontrar los rompimientos de las tendencias. Aquí este rompimiento de tendencia aquí. Entonces nos dice que por ejemplo estas T pequeñas seguida de esta de acá nos va a dar una información diferente para que se esté rompiendo la tendencia. Entonces la tendencia que venía alcista se comienza a marcar en las velas y se vuelve bajista. Entonces, pueden hacer ustedes un análisis bastante interesante, buscar en la internet mayor documentación sobre este tema. Simplemente lo quiero dejar puntuado. A mí me gusta mirar pues un poco esto porque o sea, cuando los verdes se comienzan a veces porque vuelvo les digo esto no es seguro, se comienzan a volver un poco más delgados y comienza a dar mucha sombra, que son estas de acá, se les llama sombras, comienza a ser una tendencia de algún punto de quiebre. Pero entonces según la tendencia, según lo que ustedes estén mirando, pues no sé, es muy momentáneo esto de acá y por tal razón a mí no me gusta hacer ese análisis muy a menudo. Fíjense este de acá, yo creo que esta barra que está suficientemente larga me puede decir que de pronto ya nos estamos encontrando con un punto de quiebre sobre este pedacito, sobre este momento alcista de acá, que viene desde las 8 de la noche. ¿Sí? Acuérdense que los forex funcionan 24 horas de viernes a domingo, o sea, sábado es descansado, domingo descansado hasta aproximadamente las 3:30, 4 de la tarde, que es cuando entra el mercado de Nueva Zelanda, el mercado asiático entra a jugar, y hasta las 4 de la tarde del viernes, que cuando el que termina es el de Nueva York. Comenzamos con Nueva Zelanda, seguimos con Australia y Japón, son Australia, luego Japón, entran al mercado, pues las grandes economías, entran ellos al mercado, y no grandes, no tanto por lo grande, sino por lo libres. Entonces estas entran al mercado. Miren que hay mucha sombra entre estas de acá. Aquí de pronto se quiere marcar se quiere hacer un rompimiento de tendencia. El hecho de que haya tanta sombra quiere decir que de repente veníamos de un pedazo alcista, hasta se va a bajar este pedazo, probablemente. Bueno, pero bueno, ya entonces les estaba diciendo, entonces entramos a esos mercados hacia las 3 de la mañana, o sea, hacia las 12 de la noche, no mentiras, 12 de la noche, como hacia las 2 de la mañana entra el mercado europeo, Londres y el resto de Europa. Y así va andando hasta las 8:30 de la mañana cuando entra el mercado norteamericano, se cierran o sea, y se cierra a las 4 de la tarde cuando termina el mercado de Nueva York, y pues como eso es cíclico, entonces entra el de Nueva Zelanda. Los mayores momentos que hay para que ustedes tengan volatilidad, donde ustedes se ven que se mueven los mercados, es aproximadamente entre, yo que les digo, más o menos las 12 de la noche y 5 o 6 de la mañana, que es cuando están en juego los mercados europeos con los mercados asiáticos, y entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, más o menos 12, que es cuando están en juego los mercados europeos con los mercados americanos. O sea, y si se darán cuenta, los mercados americanos nunca van a entrar o sea, el mercado americano nunca va a entrar en juego con el mercado asiático, sino que van a recoger ya lo que el mercado asiático hizo, y viceversa, el mercado asiático recoge lo que ha pasado ahí en el mercado americano.
Entonces en general nunca se van a encontrar. Entonces por eso desde las 4, aproximadamente desde las 4 de la tarde del día viernes hasta aproximadamente las 4 de la tarde del día domingo son los días de descanso que tienen los mercados de divisas. Los mercados de acciones, según la acción que ustedes estén manejando, pues ya tendrán que mirar ustedes su respectivo mercado, su hora de funcionamiento. Les dije, el de Nueva York funciona de 8:30, creo que es a 4 de la tarde, 4:30, no recuerdo bien, que es cuando funciona. Listo. Entonces, tenemos aquí, les digo que miren estas velas doji, creo que se llaman, las gráficas de velas doji, análisis de velas doji para que piensen, yo creo que se los voy a dejar escrito. Y con el siguiente tema que voy a seguir es hacer las líneas de tendencia. Que esto, si se dan cuenta, es un análisis gráfico, pero de fondo tiene un análisis matemático profundo. O sea, esto no es algo que uno sencillamente pues, se inventa, sino que esto tiene una base fundamental matemática que apoya todo el análisis técnico que ustedes hagan. Entonces, por eso de ahí viene la importancia. Listo. Entonces, voy a seguir en el siguiente video. Creo que voy a analizar las gráficas con líneas. Vamos a hacer las líneas de tendencia. Y les quiero hablar un poquito de qué es eso de soporte y qué es eso de resistencia. ¿Listo? Bueno, entonces ya nos vemos en el otro video.